Este es el gobierno más opaco, de menos transparencia. El dinero de Aerodón fue justificado para el puente paralelo Jacinto Peinado. Ahí no hay nada. Para el puente flotante, ahí no hay nada. Eso es anuncio y bulto. Con el asfaltado de todas las calles de Boca Chica, ahí no hay nada. República de Colombia con Jacobo Masluta, no hay nada, aunque ahí sí se está haciendo un bulto, pero el gobierno está moviendo unos equipos del año pasado para que se vea como que con el dinero de Aerodón se está haciendo algo, pero fue que se lo llevaron y compraron las elecciones, como dijo Leonel Fernández. Con ese dinero de Aerodón, el gobierno, y eso van a tener que explicarlo, porque si no pasó por el Congreso, violaron la Constitución. El director del Intran fracasó, y no lo digo yo, lo dijo su jefe, Celso Marrancini, que dijo que las pérdidas las recibió en un 28% y se la entregaron en un 42%. Usted fracasó en lo que usted no sabe, no conoce, ni tampoco tiene liderazgo, porque yo creo que ese Intran hay que tener un liderazgo para dirigirlo. Son muchos intereses entre los transportistas, los navieros, los camioneros, las instituciones. Es decir, no todo el mundo que puede dirigir el Intran. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, y recibimos con un fuerte aplauso al diputado Tobías Crespo, gran hermano de esta plataforma, gran hermano de batalla. No solo es un diputado de la Fuerza del Pueblo, sino un gran amigo por las causas, y hoy le toca defender pero otros proyectos más que tiene en carpeta y que ha venido desarrollando durante todo este espacio como legislador. Buenos días, querido hermano. Buenos días. Bienvenido a esta plataforma. Gracias, de verdad que me siento muy afortunado aquí de compartir con estos amigos y hermanos, que más que un programa, ¿verdad? Estamos como si fuera como en casa, una peña, un conversatorio, sí. Realmente para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo saludando a los que siguen esta plataforma de Despertar Político. Y nada, discutir con ustedes los temas de la actualidad, los grandes temas que preocupan al pueblo dominicano, los temas políticos también, y por qué no los temas también legislativos. Estimado Tobías, tú que has manejado el reordenamiento vial, que tiene mucha experiencia con eso, y lo que hoy estamos viviendo con el jardín botánico. Según observamos, en muchos momentos, Tobías, cuando se quieren hacer remodelaciones, muchas veces salen personas, actores a decir que no se toque para respetar el medio ambiente. ¿Podemos salir airosos de combinar las dos cosas en estos momentos? Sí, claro que sí. Miren, cuando yo salí de tránsito terrestre en el año 2010, dejamos los estudios. Digo dejamos porque eso era parte del corredor Duarte 2. Ustedes saben que eso impactó de manera determinante y cambió la 27 de febrero el corredor Duarte 1. Eso es ya otra cosa, ese corredor. Y en el corredor Duarte 2, que implicaba la rotonda de la Luperón, que hoy se está realizando producto de esos diseños que dejamos ahí, porque no había dinero. Eso era parte del corredor Duarte 2, pero también implicaba la República de Colombia. El mismo ministro anterior del INE, Ascensión, que era vecino mío, pero de que dieron el Twitter se mudó y ha dejado a los feligreses allá de los Jardines del Norte bajo una carpa, pasando sol y sereno, después de 6 años que intervino la iglesia y no han podido terminarla, y es su sector y es su iglesia y la de su esposa. Y realmente da pena porque en obras públicas quedaron demasiadas obras, más de 380 obras, dijo el ministro actual, se asignaron anteriormente sin recursos, y ahora están todas esas obras paralizadas. Entonces se había dejado esa solución como parte del corredor Duarte 2, que venía toda a desnivel. Cuando habla de desnivel, habían 2 propuestas y se hicieron todos los estudios que eran menos invasivas. Había un túnel que impactaba desde la Jacobo Masluta, pasando por debajo, luego la Pérez Ricard, también pasando por debajo, que ahí es donde se hace un gran entaponamiento, luego los próceres hasta conectar a la Kennedy, ahí donde está el elevado de Teleantillas, que ya ahí pues... Eso era un túnel. Correcto, pero también estaba la posibilidad elevado. ¿Por qué estas situaciones? Porque no es ahora que la República de Colombia ha colapsado. Hace tiempo, esa vía es de 2 carriles, tiene una gran cantidad de vehículos que vienen de Santo Domingo Norte muy temprano y entran ahí y giran a la izquierda, pero también una gran cantidad de vehículos de todo el Cibao que se desvían hacia la República de Colombia por la prolongación 27 y entran ahí a la Monumental, y
qué no decir de todos los sectores que impactan, que es mi circunscripción, Arroyo Hondo, Alto de Arroyo Hondo, Ciudad Real 1, Ciudad Real 2, y súmele a eso Villa Graciela, Villa Claudia. Tobías, que cuando vamos de la capital saliendo hacia, por ejemplo, el Cibao, tomamos muchas veces para tomar cualquiera de las circunvalaciones, o vamos al este, por ejemplo, cualquiera, pero todo el que se desmonta de la circunvalación también piensa en dirigirse por ahí. Claro, entonces también una gran cantidad de sectores de Arroyo Hondo, sobre todo de la carretera La Isabela, que aunque es una vía paralela, pero la mayoría de esos proyectos incluso son cerrados y todos salen a la misma hora y entonces se crea el cuello de botella. Entonces hay soluciones alternas a esa, menos invasivas, porque lo que se está haciendo ahora, al parecer, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entiendo yo, porque el gobierno, este es el gobierno más opaco, de menos transparencia. Hablan de transparencia y han fideicomisado. Hoy tuve la información de el que administra los fideicomisos, el Banco de Reserva, que ya llega a 3.4, casi el 4% del PIB. Wow. Lo que está gestionando el banco oficial con fideicomiso. Eso es tercerizar lo que a un gobierno se le elige para que administre el Estado. Al final algunos de ellos se van a privatizar antes de que ellos salgan del poder. Y eso es un mecanismo de privatización sucesoral. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? El gobierno, en diciembre del 2023, toda la oposición nos unimos en contra de Aerodón. Aerodón, Luis Abinader no le tocaba ese contrato, lo adelantó 7 años, ahí, ¿verdad? De manera muy sabia y astuta, y se burló de la población. ¿Por qué se burló de la población? Porque para justificar, también lo justificó el mismo ministro de Obras Públicas, que dijo que esos estudios estaban ahí y que lo único que necesitaban era dinero y que Aerodón era que iba a resolver eso. Ahora, ¿qué hicieron? Aprobaron su contrato de Aerodón con la oposición de todos los partidos de oposición, valga la redundancia. Tomaron los cuartos de Aerodón, 775 millones de dólares, hubo un avance. Incluso Aerodón fue al mercado internacional a buscar ese dinero de adelanto, porque decía que 10 días después de aprobado el contrato en el Congreso, pues se iba a desembolsar, y con esa garantía soberana recibieron el dinero de Aerodón. El dinero de Aerodón fue justificado para el puente paralelo Jacinto Peinado, ahí no hay nada. No. Fue justificado para el puente flotante, ahí no hay nada. Eso es anuncio y bulto. Fue justificado con el asfaltado de todas las calles de Boca Chica, ahí no hay nada. Y fue justificado con el asfaltado de las calles de Jaina. Adicionalmente, eran 10 obras, he dicho 4. Adicionalmente estaba la solución de la Monumental con República de Colombia, que es el tramo, ¿verdad?, donde estamos en cuestión, porque todo es un circuito, un corredor que llega hasta la Kennedy. Y en ese sentido también la República, ahí no hay nada. República de Colombia con Jacobo Masluta, no hay nada, aunque ahí sí se está haciendo un bulto. Me dicen que el ingeniero no tiene recursos, pero el gobierno está moviendo unos equipos del año pasado para que se vea como que con el dinero de Aerodón se está haciendo algo, pero fue que se lo llevaron y compraron las elecciones, como dijo Leonel Fernández. Con ese dinero de Aerodón, el gobierno, y eso van a tener que explicarlo, porque si no pasó por el Congreso, violaron la Constitución. Tomaron el dinero de Aerodón para comprar regidores, comprar diputados, comprar alcaldes, regidores, directores de distrito, hasta senadores de la oposición. 2 semanas antes se estaban desmontando de sus candidaturas. Le estaban dando pensiones solidarias, que no son pensiones solidarias, nada, es una nominilla, dándole sin haber dado un golpe de karate. Y oigan, qué burla. El director de pensiones dijo que este gobierno ha dado más de 130,000 pensiones solidarias. Wow. La pensión solidaria es una excepción que tiene el presidente de la República. Vaya a ver que hay que ser del partido de gobierno, estar en el padrón del PRM o haber pasado de un partido de oposición al gobierno en la campaña pasada para tener esas pensiones solidarias. Para eso se cogió el dinero. Pero la solución sobre la República de Colombia, Jacobo Masluta, República de Colombia, Pérez Rical, y República de Colombia con los próceres. ¿Qué es lo que yo he entendido? Porque el gobierno, al no tener recursos, no haber puesto la reforma fiscal, entiende que va a ser como una chapucería en esa vía. Yo digo una chapucería a nivel, porque agregar un carril más a la República de Colombia en el lado norte y agregar un carril más en el lado sur va a implicar no solamente la mutilación del jardín botánico en la cantidad de metros que se está expresando,
y que ya todo el país se ha levantado en armas, sino también expropiar a una gran cantidad de ciudadanos en el barrio Cuba, que tú vienes ahí de la Jacobo Marluta, en el barrio Cuba, en el barrio La Esperanza, que está después que tú pasas la Pérez Ricard, y todos los proyectos de apartamentos que Joaquín Balaguer, que fue que construyó en el 75 el Jardín Botánico, me recuerdo como ahora. Wow. Yo tengo 51 años en esa Increíble. zona. Yo llegué ahí en el 74, me acuerdo como ahora que Balaguer inauguró el Botánico, la Rotonda José Martí y la Escuela Liceo Fray Ramón Paní, que yo estudié. Dios. Entonces, al haber gastado el dinero de Aerodón, que lo dijo el director de presupuesto, porque debió haber sido el ministro de Hacienda que debió haber explicado eso, él dijo que eso se gastó en otra cosa, que a Obras Públicas le quitaron 13.700 millones, los mandaron al MIBE, se mandaron al Ministerio de la Presidencia. Sí, al final van a tener que justificar muy bien en qué gastaron lo de Aerodón, porque lo gastaron para la campaña, lo gastaron en gastos corrientes, no hay inversión, no hay obra, y parece ser que eso que ellos están queriendo intervenir ahí es una solución más rápida, menos costosa, pero es más costosa, no solamente desde el punto de vista de las expropiaciones que te dije. Y lo digo porque, por ejemplo, en la línea 12 del metro, el director actual de los PRE dijo que iba a costar más barato que los gobiernos anteriores, el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado de ese pedazo de metro, que tienen 5 años, que al gobierno anterior le costó 56 millones de dólares el kilómetro cuadrado. Wow. Él dijo que iba a salir en 48. ¿Ustedes saben cuánto va la OPRE con ese cáncamo que está ahí muy mal planificado, diseñado y construido? 105 millones de dólares. Nada más en expropiaciones, más del doble de lo que le salió al gobierno anterior. Por eso es que los funcionarios, sin saber y sin tener experiencia, no pueden echar lodo hacia atrás, porque esto no es fácil manejar el Estado. Hemos visto una narrativa donde la oposición... En expropiaciones, en el presupuesto había 3.000 y ya va por 9.000. Dios. En la línea 12. Pero cuando tú te refieres a expropiaciones, explícate para que la gente te pueda entender. ¿Qué es expropiación? Expropiación es que el presidente va a tener que declarar de utilidad pública todos los terrenos que van desde la Jacobo Marluta, en el tramo, yo diría, noroeste de la República de Colombia, pasar por el barrio Cuba, cuando hay varias bombas ahí que usted ha visto, pasar por parte de la bomba. Ya incluso se le han acercado algunos de los residenciales de los apartamentos que están detrás ahí del barrio Cuba y de la bomba. Luego insertarse en el barrio La Esperanza, que es el que está desde la Pérez Ricard hasta los Próceres, y pasar también por todo el parqueo y parte de los residenciales que están al frente del Botánico, que datan desde el año 73, 74, así como llevarse no solamente toda la verja del Jardín Botánico, la acera, sino también llevarse el vivero que nosotros estuvimos grabando el viernes pasado con una periodista muy amiga de ustedes. Nos internamos en el mismo Jardín Botánico con Colombia Alcántara, nos metimos y nos insertamos por dentro y por fuera. Dios. Pero otra cosa, ahí hay un sistema de pozos, un campo de pozos, de 7 pozos subterráneos, que le dan agua a todo Arroyo Hondo. Oigan, es decir, aquí no se está privilegiando la vida. Eso se construyó en el gobierno de Leonel cuando estaba Marianito Germán en la casa. En los momentos de escasez de agua, ¿verdad? De sequía, la producción de metros cúbicos de agua por segundo se reduce, y el bombeo de los equipos eléctricos no tienen el potencial para darle agua a muchos sectores, sobre todo que están en una situación de desnivel, como Arroyo Hondo, Alto de Arroyo Hondo, los ríos, los jardines. Y entonces en esa gestión se construyeron un campo de pozos, y ustedes lo van a ver alrededor de toda la pared del Jardín Botánico, con unos transformadores, unas líneas de media tensión conectadas a una estación a una subestación, que en momentos de sequía producen la cantidad de agua para darle a esos sectores y que puedan tener el suministro de agua. Es decir, que también ahí, llevándose el vivero, el orquidiario, el herbario, un sendero que hay ahí, se llevarán ese campo de pozo que le va a dar agua, y ustedes saben que el agua es vida, ¿verdad? ¿Quién administra ese parque, el Parque Jardín Botánico? El Parque Jardín Botánico tiene un director que es de la misma zona ahí, nuestra, de Los Ríos, era antes del PLD, fueron de los que pasaron al gobierno. No se ha expresado en nada, no es biólogo, no es botánico, el anterior sí era, duró 16 años, muy amigo nuestro. Incluso fue el que hizo el estudio
medioambiental, tanto él como él se llama Ricardo García, ¿verdad? Enrique García, que era el encargado de medio ambiente, Eleuterio, que es un especialista, todos lo conocen en medio ambiente, y Daneris Santana, para que nosotros aprobáramos hace 3 años, declarar área protegida, todas las áreas verdes y las áreas comunes de los Jardines del Norte, que es donde yo me crié desde el año 74. Ese proyecto lo aprobó la Cámara a unanimidad, y eso es producto de que los Jardines del Norte es parte del pulmón verde, del Jardín Botánico, wow, del zoológico e incluso del Mirador Sur. No sé si ustedes saben que suben desde el sur, valga la redundancia, sí, un grupo de cotorras, ¿verdad? De pericos, sí, permean por todo el Jardín Botánico. Estamos hablando, es un espectáculo verlo, wow, al frente de mi papá. Muy bello. Muy bello. Pasan por el Botánico, cruzan a los jardines y luego se internan a dormir en la noche. Esos todos son pericos. Entonces, al ir mutilando todas estas áreas, nosotros no solamente estamos afectando la flora, Dios, sino también la fauna. Tú acabas de decir que se declaró como área parque nacional, por decirlo de alguna forma. ¿El botánico está protegido por la ley en ese sentido? Y si es así, ¿cómo podría entonces el gobierno salirse con la suya en caso de una intervención? Mira, ¿es un parque nacional? ¿No es un parque nacional? Sí. ¿Cuál es la situación legal del botánico? El Jardín Botánico no está declarado como un área protegida nacional, pero sí está protegido. Está protegido por la Constitución de la República. En el artículo 16 está protegido por la Ley de Medio Ambiente. Porque el director del Jardín Botánico está adscrito por la ley de 6400 al botánico. Antes era por un decreto y anterior lo manejaba una fundación. Pero también en ese mismo tenor, o sea, dices que está por la Constitución, o sea, ¿qué parte de la Constitución es que dice que el artículo 16 que establece que todas las áreas que son están delimitadas como protegidas, porque tiene protección, lo único que no es parque nacional con la categoría, es decir, cuando usted va a la ley sectorial de áreas protegidas, están clasificados cada una de las áreas que la Constitución y el Estado debe proteger. Es decir, el hecho de no implica que nosotros hoy estamos convocando, estoy dando una primicia aquí, a una rueda de prensa a las 11 de la mañana, donde depositaremos un proyecto de ley dándole esa categoría, no solamente al Jardín Botánico, sino al Jardín Zoológico, porque ahorita vendrán también a mutilar el Jardín Zoológico, sí, que es de mi circunscripción, el Parque Mirador Sur y el Mirador Este, que en el Gran Santo Domingo, junto al Parque del Este, combinan el gran pulmón para los ciudadanos. Miren, en el caso específico de la protección, donde se hizo la parada de autobús en los gobiernos de Danilo Medina, ¿verdad? Sí, pero lo dejaron como un elemento cultural. Okay. Pero en ese sentido, pero hoy los que están mutilando lo que están mutilando hoy son los que protestaron ayer. ¿Usted lo vio el proyecto del Jardín Botánico? ¿Usted ha podido verlo? Pero yo soy de ahí de hace 51 años. Pero usted vio el proyecto que tiene el gobierno para el Jardín Botánico. ¿Usted pudo verlo? No, es que el gobierno, yo dije al inicio de mi intervención que el gobierno más opaco, con menor transparencia. Usted va a ir a verlo este miércoles, claro, cuando el gobierno lo presenta a la ciudadanía. No fuimos en el día de ayer porque yo no politizo el tema. Yo cogí el tema porque soy de ahí. Respeto esa parte porque en verdad se vio muy político eso allá. Yo no fui porque nosotros lo que estamos protegiendo es que no se mutile el jardín. Y debiste botánico ir porque tú eres parte de ahí. No, porque voy a ir porque es oficial. Yo soy un legislador. Sí, tengo que actuar con responsabilidad. Me duele los jardines, el botánico y toda esa zona, pero el tema no lo puedo politizar. Hablo con responsabilidad. Digo que no estoy opuesto a la solución de la República de Colombia. Ojo, esos diseños, el mismo ministro del INE, para que le dieran los cuartos de Aerodón, fue allá en diciembre y dijo que eso lo dejó Leonel Fernández en el 2012, todos los estudios, todos los planos y todos los diseños, que lo único que faltaban eran cuartos. Cogieron los cuartos, no hay obras y compraron las elecciones. Tobías, Dios, tú eres un hombre que conoce bien el área. Y te digo, no muchas veces, porque se quiere invalidar al político, como que el político no siente ni padece por los problemas naturales de una comunidad tal. Y lo que tú has expresado aquí es una clara vivencia que nadie te lo ha contado, sino desde el año 74 has dicho aquí que vives permanentemente pululando, has vivido pululando. Yo camino en ese jardín botánico a las 5:30 de la mañana. Es decir, tú conoces, sí. Tú eres parte. Mañana tú vas a dejar de ser legislador. Antes de ser legislador, tú eras un ciudadano que te
beneficiaba de eso. Ahora te beneficia y después. Y tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, todo el mundo. Por eso sí estoy en desacuerdo contigo de que no es a politizar el tema, es que también al político le afecta a toda esta área. Pero, mire, te voy a interrumpir un poco. Mira, lo que pasa es que yo soy un objetivo político del gobierno. Sí. Y para evitar cualquier situación, preferí no ir. ¿Por qué? Porque el gobierno activó todas sus bocinas, una gran inversión de bocinas, me di cuenta. Uno se da cuenta en las redes, sí, incluyendo de obras públicas. Había un gran amigo descalificando a mucha gente por ser político. Yo no me arrepiento de ser político. Si vuelvo a nacer, soy político de nuevo. Yo he aportado mucho a mi país. No critico como muchos popis blanquitos y de una élite que están en el gobierno, que criticaban la política y hoy lo que están es llevándose el Estado a través de los fideicomisos, haciendo negocios. Entonces, para los que descalifican a los políticos, que el gobierno invirtió desde el viernes una campaña con activó todos los bots para enfrentar a los que estamos en esa lucha, debo decirle que no me arrepiento, no es politiquería, lo defendí desde antes. Logré aprobar y convencer a todos mis colegas que aprobaran un proyecto de resolución unánime. Es más, debo decirle, el ministro anterior, Seara Hatton, le mandó una comunicación a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Juan Agustín Medina, diciéndole que no solamente los jardines del norte, que fue el tema de la resolución que aprobamos, sino que los jardines del norte parten del jardín botánico, que hay que preservar y proteger bajo las explicaciones de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Yo no sé cómo hoy el ministerio cambia de actitud y dice que ordenó unos términos de referencia ante una solicitud del Ministerio de Obras Públicas para mutilar un jardín botánico que es parque que debe ser protegido, que es un área de conservación ecológica y científica de investigación, y que tanto la Constitución, la Ley de Medio Ambiente, la Ley Sectorial de Área Protegida y la misma ley que creó el Jardín Botánico mandan a protegerlo. Entonces yo creo que en definitiva, al estar en esa zona, nadie me lo ha contado, y de verdad que en el caso específico del Jardín Botánico, el Ministerio de Medio Ambiente dice que le va a buscar otras áreas, pero ya los ecologistas han dicho que esa área que va a buscar es la misma área de amortiguamiento entre la pared del Botánico y la República de Argentina, para evitar que la contaminación de los vehículos que pasan por ahí pues impacte menos en la flora y en las especies que están por ahí. Es decir, que no hay forma de compensar la pérdida de una mutilación medioambiental de árboles que son centenarios y que contribuyen al medio ambiente. Eso no hay forma de remediarlo. Tobías, volviendo a ese tema del tránsito de la Colombia, yo elucubrando podría decir, bueno, podríamos tirar, para no impactar o cercenar áreas, podríamos tirar un elevado o algo así, digo yo, que impactaría menos, tenía un impacto menos negativo, diría yo. Pero ahora bien, ¿cuál sería la propuesta? ¿Qué usted propone? ¿Cómo solucionaríamos el problema del tránsito sin impactar el jardín botánico? Mira, aquí lo que hay que tomar en cuenta más que al vehículo, al ciudadano, la solución. Porque abrir un carril más a ambos lados lo que va a provocar que más vehículos transiten por la vía. Eso no se va a descongestionar. Y ahorita meten una ruta o dos rutas ahí, nadie la controla. No, porque también está el tema de que aquí entran cada año alrededor de más de 60,000 vehículos, todos los años. Lo celebramos, la feria. Eso representa un crecimiento del parque vehicular de un 4 a 6%. Pero las vías no crecen en la misma proporción. ¿Qué significa? Que tú aperturar un carril más en la parte sur de la República de Colombia, en ese tramo, más en la parte sur de norte de la República de Colombia, hacia el lado del Botánico, lo que va es a mover el entaponamiento o ampliarlo. ¿Por qué? Porque tú en ese tramo lo que está dando un carril adicional. Ahora, en el gobierno anterior, cuando se estaba construyendo los elevados, el corredor Duarte 1, se intervino parte de esa vía. Y yo dije que al final lo que se logró fue embellecer el tapón. Me explico. Se quitó la isleta central, mejoró un poco. Yo lo comentaba. Mejoró un poco, pero embellecimos el tapón.
desde la Pérez Ricard se quitó la isleta central. ¿Qué logramos ahí? Yo digo logramos porque yo soy parte de eso, del Estado. Se logró ahí que los residentes de ahí de La Esperanza que tiraban la basura en la isleta central, eso afeaba. Ustedes no saben lo feo que era pasar entre ese tramo de la Pérez Ricard hasta los próceres con esa isleta central llena de basura. Se hizo un retorno ahí después del Botánico para girar y devolverse, y los que venían también de la Pérez Ricard que pudieran devolverse, y se hizo un paisajismo, un parquecito que estaba ahí a la entrada de La Esperanza. Ustedes han pasado por ahí. Claro. Muy bonito. Exacto, un paisajismo. Entonces, al final embellecimos, evitamos que los residentes de ahí tiraran la basura, que se veía de verdad que muy feo para un entorno del jardín botánico, pero al final el tapón, no se, reducir el descongestionamiento, desentrabar eso, no se logró. Embellecimos el tapón y se le quitó 4,000 y pico de metros aquella vez. Por eso yo digo que un carril más y un carril menos no va a lograr resolver el problema de la Jacobo Malú. Las soluciones a desnivel son las que dejamos en el 2010, en el 2011. Retomar esos estudios, es que los cuartos se los llevaron para Herodón, se los cogieron y no hay obras. Entonces quieren hacer, digo yo, lo que le llaman en ingeniería una chapucería. Tobías, leí en estos días que tú decías que lo del giro a la izquierda era un circo del Intran. ¿A qué te referías? Porque también decías que esto era ilegal. ¿A qué te referías específicamente? Bueno, no un circo del Intran, un circo del gobierno. El Intran es parte del circo, pero no es dueño del circo. En ese sentido, ¿qué es lo que yo me refiero? Estas medidas las anunció el gobierno precisamente en momentos que se iban a tomar medidas de coerción, en el caso de la tragedia del Yesé. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno entra tema para sacar tema, porque tienen buenos asesores mediáticos, pero en definitiva esto es un gobierno de circo, un gobierno de likes, un gobierno de bulto, un gobierno de anuncios. Y en ese sentido, si no hay inversión, no va a haber solución. Es decir, los giros a la izquierda no solamente van a ser 20, Norisbel, van a ser 125. Aquí nosotros vamos a decirle a los concesionarios y de los fabricantes de vehículos que manden los vehículos para RD, que no giren a la izquierda, sobre todo en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno ni siquiera fue el Intran, fue el FITRAN, que es el Fideicomiso del Transporte Masivo. En noviembre, en noviembre del 2022, adjudicó a una empresa brasileña un estudio para el Distrito Nacional en 12 corredores. Implicó la República, la Luperón, la George Washington, la Independencia, la Máximo Gómez, la Ortega y Gasset, la Tiradentes, la Lope de Vega, la Lincoln, la Churchill, la Núñez de Cáceres, la José Contreras y la Nacaona. Esos 12 grandes carriles hicieron unas recomendaciones que se entregaron en abril del 2023. ¿Qué implicaban esas recomendaciones? En 125 cruces de los que le dieron. Es decir, aquí casi no se va, usted va a tener que llegar a Asua. Yo nací en Asua y para llegar a mi casa voy a tener que llegar a Asua y devolverme para poder llegar a mi casa. Girar a la izquierda. Yo no estoy opuesto a los giros a la izquierda. Los giros a la izquierda proceden sí y solo sí van a mejorar y a descongestionar y a determinar que el diseño de la vía, la velocidad de desplazamiento mejore. No sé si me entiende, pero no es posible que tú me tengas para diferentes intersecciones que tienen un diseño diferente, una construcción diferente, un entorno vial diferente y un patrón de tráfico diferente, que tú me le des la misma solución a 125 intersecciones. No sé si me explico. Sí. Churchill con 27. No tengo cómo dar la vuelta a la manzana porque después que yo paso el centro comercial que está ahí, lo que hay es una calle muy estrecha que llega a un barrio que no sale. ¿Tú lo conoces? Entonces, si te mando a la Bolívar o a la Rómulo Betancourt, entonces vas a tener que llegar hasta la Carmen Mendoza de Corniel para subir otra vez al norte y doblar a la derecha para irte en U. Y te mando entonces a la... Porque también, no solamente que los estudios lo digan, es que los cambios deben ser racionales, deben ser lógicos, tienen que ponerse en la perspectiva del conductor. Entonces te mando a la Sarasota para dar la vuelta en U, que ya de entrada estaba congestionada antes de esos giros, para que vuelva y suba hacia el norte para girar a la derecha. Oye, eso de verdad que no se entiende. Entonces, esos giros a la izquierda es porque este gobierno en el Coliseo Romano se daba pan y circo. Y este gobierno, como no tiene pan, lo único que da es circo. Pero tienen que tener cuidado porque se le pueden morir los malabaristas, se le pueden ir los espectadores y hasta el dueño del circo.
Tobías. Tobías. Entonces, sobre esa base, lo que yo he dicho es que esos cambios, primero se hace un estudio de aforo, se montan en simuladores. Los simuladores no toman en cuenta la psiquis del dominicano, la condición de los brasileños, no es igual que la de los dominicanos. Es decir, en Brasil tú no vas a encontrar un agente de la DGC, que es lo más absurdo que hay. Este es el único país del mundo que tiene un agente de la DGC sustituyendo un semáforo inteligente. Claro. Inteligente. El agente de la DGC debe estar antes o después. Antes para hacer respetar la línea de stop y el paso de cebra, y después para multar a los que se van en la luz roja. Pero en Brasil tú no ves un grupo de motoristas cogiendo la acera, tirando el peatón para la calle para ser atropellado y apoderándose. Pero tampoco vas a ver en Brasil que 100 motoristas en una intersección, 80 se van en rojo, te tiran el vehículo arriba, te lo rayan, ¿verdad que no? Tú no vas a ver en Brasil violación de una medida de la autoridad, porque hay un régimen de consecuencia. Aquí no lo hay, nosotros tenemos una ley nueva con multas viejas. Entonces, después que tú haces la simulación implica que un cambio en un cruce te afecta todo el entorno, los cruces posteriores, los anteriores y todos los laterales. No es puntual, porque el tránsito no es determinístico, es probabilístico y cambia con el tiempo. Entonces, luego que los estudios están, tú consultas a la población, que fue lo que no hicieron. Igual que ahora que Palí se está llamando a la población a la consulta, no sé si me entiende. Debieron haberlo hecho antes, porque es con recursos de nosotros que ellos están jugando, no es con recursos de sus padres, ni sus empresas, ni de sus fideicomisos. Entonces yo creo que después que tú consultas a la población, que es un proceso legal incluso, y es el ayuntamiento que debe hacer la consulta. Si eso no está aprobado, esos cambios, que lo hizo el FITRAN, lo mandó a hacer el FITRAN, y lo está ejecutando el Intran no es ejecutor, el Intran es el órgano rector, es el órgano regulador, es el que establece las políticas públicas, es el que establece los estándares y coordina con la municipalidad los cambios. La municipalidad debió haber, los regidores, la sala capitular del Consejo de Regidores debió aprobar una ordenanza avalando esos estudios y hacer los cambios. No sé si me entiendes. Sí. La señalización era la alcaldía, porque la alcaldía es el ejecutivo del territorio, es el administrador. El Intran no puede ser juez y parte. Es la autoridad nacional. Entonces, no hicieron eso en la alcaldía, porque no me ha respondido la alcaldía si hay una ordenanza sobre esos cambios. Tiene que aprobarlo cualquier persona con un interés legítimamente protegido, que esos cambios le afecten porque va a doblar para ir para su casa o para su negocio, va al tribunal. Sí. Y logra una sentencia. Eso provocará una perturbación a nivel interno en barrios altos de la capital, de clase alta y clase media, que la gente no está acostumbrada. Ya de hecho aquí en el Distrito Nacional todavía se pregunta a la gente, y en esos lugares cercanos a la 27 y todos estos lugares, a la López de Vega por ejemplo, donde tampoco se puede doblar a la izquierda. No, en ninguna de las que te dije se va a doblar a la izquierda, son 125 cruces. Pero déjame decirte, hermano, que eso es un problema preocupante, porque ¿dónde están las clínicas? Las clínicas, por ejemplo, en el Distrito Nacional tenemos a la Abel González, tenemos a la Alcántara González, tenemos la Plaza de la Salud, que es un desahogo, podríamos decir, en cuanto a servicios de salud, pero tenemos clínicas específicas en ese polígono central, donde la gente la va a necesitar en cualquier momento. Pero mi pregunta, Tobías, es, ¿cuál es la posición del presidente de la Cámara de Diputados en torno al Jardín Botánico? No, él no se ha expresado, él votó por el proyecto de resolución que yo sometí, lo aprobaron todos los diputados hace 3 años. Entiendo que por ser de la circunscripción 2, él protegerá y garantizará que el Jardín Botánico no se toque. Incluso los proyectos de ley y de resoluciones, generalmente, en muchos de los casos, los que tenemos ya una cierta veteranía ahí, lo que lo firmamos en conjunto y tiene el apoyo del conjunto. Es decir, que yo exhorto no solamente a Alfredo Pacheco, que es mi compañero de circunscripción y presidente de la Cámara, a Aníbal Díaz, que también comparte esa circunscripción, a Manuel Núñez y a Mary también, junto a nosotros, que los 5 diputados pues apoyemos la preservación y la conservación del Jardín Botánico. Tobías, usted es una autoridad indiscutible en términos de tránsito. Entonces, por lo tanto, yo pregunto, ¿reúne las competencias el nuevo director del Intran para ese cargo? Y ahí mismo pregunto, ¿cuál es la propuesta definitiva para resolver este caos del tránsito del distrito? Cambiar el gobierno. Mire, el director del Intran, yo dije en un programa que el director del Intran, de lo que él se preparó, para lo que él estudió,
que es el ingeniero eléctrico, yo soy ingeniero electrónico, fracasó, y no lo digo yo, lo dijo su jefe Celso Marrancini, que dijo que las pérdidas las recibió en un 28% y se la entregaron en un 42%. Es decir, el gobierno anterior bajó las pérdidas de la sede. La más difícil fue de que siempre ha sido un desorden, sí, pero en las otras dos se bajó las pérdidas. ¿Por qué se bajó la pérdida? Porque hubo inversión. Pero en este gobierno no ha habido inversión, y el subsidio, que lo encontró en 485 millones de dólares, lo tiene metido en 1.500. Y entonces en Edesur él dijo que no había transformadores, que no había cable, sí, que no había, es decir, que la nómina la aumentó de manera extraordinaria, metió a un país posible en un país imposible. Es decir, la nómina, incluso canceló, el nuevo director canceló de un fuetazo 600 de la nómina de ese partido, porque es un botín. Y también dijo que compró unos transformadores usados y que ni siquiera esos transformadores se fueron a ver. ¿Fue Tobías Crespo que lo dijo? Fue Celso Marrancini, ¿verdad? Y pidió su destitución. Si usted en lo que estudió, en lo que se preparó, en lo que es competente, porque no le quiero decir que no sea competente profesionalmente, donde no fue profesionalmente fue gestionando la EDE, ¿me entiende? Usted fracasó en lo que usted no sabe, no conoce, ni tampoco tiene liderazgo, porque yo creo que ese Intran hay que tener un liderazgo para dirigirlo. Son muchos intereses entre los transportistas, los navieros, los camioneros, las instituciones. Es decir, no todo el mundo que puede dirigir el Intran. Y yo creo que este gobierno fracasó en la movilidad, en el transporte, el tránsito y la seguridad vial. No esperen respuesta. ¿Por qué? Porque 4 directores del Intran, y ojo, van a tener un quinto. Dios. Porque no sale de un escándalo. No sale de un escándalo. Es el propio director del Intran que le está echando un balde, ¿verdad?, de agua caliente a los anteriores. No es el que está acusando a los anteriores. Es él que está acusando, sí, y sometido, ¿verdad?, ante la Procuraduría. Sí. Entonces, si un gobierno que tiene 4 directores en 4 años, el quinto que está envuelto ahora en una situación muy complicada, que respondió ante un sometimiento a un cuestionamiento, que él debió primero responder el cuestionamiento y después hacer el sometimiento, porque todo funcionario, todo servidor público debe estar bajo la lupa. Entonces, primero responde con un sometimiento ante un cuestionamiento. Lo más transparente hubiese sido: yo respondo lo que me están cuestionando, me quedo limpio, ¿verdad?, si no tengo nada, y después someto. Pero se vio muy feo que como chantaje, porque me están sometiendo, te estoy respondiendo. Pero eso está en la justicia. Yo no quiero decir que él es culpable o no. Eso lo que sí te quiero decir es que el escándalo, el Intran no sale de la justicia. Entonces, precisamente esos directores no han sido destituidos por cumplir con la ley, ni por hacer la cosa correcta. Es por incumplir la ley, hacer las cosas incorrectas y llevar al Intran a escándalo de corrupción a la Procuraduría. ¿Y hay de cierto que eso se filmó en el 2004? Claro, se filmó. Usted estuvo ahí en el 2004. Sí, pero yo no filmé eso porque la Dirección General de Tránsito dependía del ministro de Obras Públicas. Eso lo firmó el ministro de Obras Públicas de ese entonces. El contrato es totalmente diferente a lo que es hoy. Todos los ministros anteriores lo renovaron, y en el Intran de la gestión anterior también, y esta la renovó. Entonces, ya este gobierno tiene 5 años. No sé si me entiende. Es decir, claro, mirar para atrás le va a pasar como a la mujer de Love, que se convirtió en ¿qué? Pero es que mirando para atrás le van a echar la culpa todo al gobierno anterior, al PLD. Señores, darle las gracias a Tobías Crespo, gran diputado, gran manejador de todos sus temas y un conocedor de su comunidad. Este es el diputado. Sí, tiene que invitarme más a menudo. De verdad, que tengo una queja, Rafael. Yo no sé si es Noribel, que no me ha hecho la introducción, Giovanni, mi amiga Abril. Pero yo dije, pero yo nunca he ido a este espacio, primera vez, y mira qué bien yo me siento. No, lo que yo estoy hablando es como en casa. Como en casa, come como en casa. Sí, te hemos propuesto varias veces, Ronnie Heredia, que está aquí con nosotros también, te ha propuesto en la mesa. Lo que pasa es que hemos tenido todas estas complicaciones y iniciar un proyecto, hermano, no es fácil. Y tú pero los felicito. Ustedes van a tener éxito porque son un grupo de profesionales muy talentosos, muy competentes, muy capacitados. Al final, cuando uno hace las cosas correctas, va a lograr los resultados. Además, hay veteranía en ustedes y la gente lo sigue. Lo primero que tiene que tener una persona es el prestigio, el respeto, la credibilidad, que eso no se compra ni se vende, se gana con mucho esfuerzo, mucho trabajo.
Y les digo que no solamente de tránsito, nosotros tenemos 6 proyectos en carpeta en este cuatrenio, que todos son de mi área de competencia, que es las tecnologías. Es decir, yo soy un referente de la movilidad a partir del 2004 hacia acá, que el presidente Leonel Fernández me nombró director general de tránsito, pero mi área realmente de competencia de 35 años son las telecomunicaciones y las tecnologías, en el cual queremos en este espacio desarrollar esos 6 proyectos que ya el gobierno y el Congreso ha priorizado 3 de ellos, la Cámara y el Senado. La Ley General de las TIC para modificar la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia y la inteligencia artificial. Mira, que le eché la culpa todo- por él, todo- porque es mi todo- compañera, es mi compañera. No, ese es mi hermano. Somos hermanos. Tobías tienen que volver porque se quedó un tema muy el tema interesante, el político, tema como el político. El político. tema político. Ah, no, El padre con el pero hijo. es que yo soy de los pies a la cabeza, 39 años en la política. Yo entré Claro. al PLD a los 18, mi hermano Manuel a los 14. Sí, sí. Wow. Le dediqué 34 años al PLD y en la Fuerza del Pueblo tengo 5. Es decir, que de política es lo que debo, porque esto se llama despertar político. Exactamente, exacto. ¿Y cuál ha sido el éxito de ganar tantas veces? Sí, sí. Hay Seis muchas cosas que- procesos invito, yo creo que es estar cerca de la gente, entender lo que siempre dice Leonel, que el que no sabe por qué gana, nunca entenderá por qué pierde. Realmente, aparte de la bendición de Dios y el equipo que me acompaña, mi familia, porque yo no soy yo soy una generación, yo soy una familia, que nos dicen los Crespos. Y en ese sentido, trabajar como lo hemos trabajado nos da un aval, una ganancia política, un activo político importante. Entonces, la gente cree en nosotros. Y no ha sido la dádiva ni el dinero, ha sido un trabajo constante. Yo creo que el que trabaja cobra, que el que siembra cosecha. E incluso hacia lo interno yo he sido siempre el más votado, que no es un orgullo. No es un orgullo, es una gran responsabilidad que están poniendo sobre mis hombros, porque la gente no sabe la responsabilidad que uno coge allá abajo para defenderlo de grandes temas. No, de verdad. No, pero Es yo decir, lo sé. cada proceso, por ejemplo, repetir la primera vez es lo más difícil, porque la primera vez puede ser una chepa. Sí. Porque al final uno dice en marketing político que una reelección es venderse como nuevo siendo más de lo mismo, pero no es así. Cuando la gente te dice Tobías una vez, Tobías 2 veces, Tobías 3 veces, Tobías 4 veces, es porque está reconociendo tu trabajo, y eso de verdad que me pone a mí en un gran reto y un gran desafío, y nosotros lo hemos asumido. Es decir, no tengo temor, porque habrán otros desafíos, otros retos más grandes que la Diputación. Más adelante hablaremos de eso. Señores, las gracias a Tobías Crespo.